Bienvenidos a este programa especial de Claves de la Política Internacional. Desde hace meses, los ojos financieros y económicos del mundo están posados sobre Europa. Tanto la situación fiscal, que compromete con profundos déficits a los estados, como la situación de las bolsas y las medidas que los diferentes gobiernos están adoptando para sobrellevar esta crisis, marcan hoy la agenda económica y política a nivel mundial. Desde diversas vertientes ideológicas, son muchos los analistas que coinciden en diagnosticar como la punta de un iceberg esta situación por la que están atravesando en estos momentos países como Grecia, España y Portugal. Incluso dicen que las consecuencias son imprevisibles. Comenzamos una serie de programas donde analizaremos la situación europea, tanto desde los aspectos estructurales que llevaron a esta nueva fase de la crisis internacional, como de la respuesta que están dando los trabajadores y los sectores populares en varios de estos países europeos. Entrevistamos a Paula Bach, que es miembro del staff de la revista Lucha de Clases y del semanario La Verdad Obrera. Paula, ¿cómo va? Gracias por estar acá. Bueno, hace meses que tanto Grecia, España, Portugal y otros países se han convertido en el centro de la escena, el centro de atención a nivel mundial, y podríamos decir el conjunto de Europa hoy está convulsionada y todos los ojos están puestos sobre el continente, sobre este continente. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo podrías describir el panorama que se está viviendo en este momento? Primero, para empezar, tendríamos que tener en cuenta que cuando hablamos de Europa nos referimos, por un lado, a la Unión Europea, que está integrada por 27 países, y en segundo lugar, a lo que se llama la zona euro, que son 16 países que a fines de la década pasada establecieron una moneda común y un banco central común que tiene el poder de generar políticas monetarias, es decir, esos 16 países no tienen ya su moneda propia ni hacen políticas monetarias independientes, por ejemplo, entre otras cosas, no pueden devaluar. Dentro de la zona euro, desde la creación de la zona euro, se estableció una relación, una especie de división interna del trabajo, donde existen países imperialistas fuertes, como es por ejemplo el caso de Alemania o de Francia, y países más débiles, como es el caso de los ahora llamados PIGS, ¿no? Que son Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, ¿no? La S es de Spain en inglés. Esta PIGS es un juego de palabras, por realidad PIGS significa cerdos en inglés, ¿no? Bueno, el tema es que durante los mejores años de la época del euro, la relación, ¿cómo se dio? Se dio de tal manera que los países fuertes, Alemania y Francia, por ejemplo, se convirtieron en grandes exportadores hacia los países más débiles, por ejemplo, los PIGS, dentro de la zona. Y a su vez, exportadores de mercancías, porque tienen mayor competitividad, mayor productividad. A su vez, esos países, los países más fuertes, al recibir dinero producto de la venta de mercancías, se convertían a la vez en exportadores de capitales hacia los PIGS. De esta manera, los países como Grecia, Portugal, España, Irlanda, entre otros, recibían divisas y fueron destruyendo, por decirlo de alguna manera, sus economías, aunque a la vez vivieron una especie de fiesta de consumo en la cual se mantenían bajo una suerte de paraguas del euro, que era una moneda fuerte, una de las monedas más fuertes del mundo. Entonces, esa relación fue, por un lado, permitiendo fuertes ciclos de consumo, como es por ejemplo el caso de España, donde hubo un fenómeno de especulación inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria similar a la que se vivió en Estados Unidos, o el caso de Grecia, donde hubo un desarrollo muy fuerte del turismo, y a la vez, toda esta fiesta, que podríamos llamarlo de alguna manera, se terminó cuando comenzó la crisis económica financiera en Estados Unidos a mediados de 2007, inicialmente cuando terminó la burbuja inmobiliaria, y sobre todo a fines de 2008 cuando quiebra la banca comercial, la banca de inversión Lehman Brothers, y estalla la burbuja financiera, estalla la crisis en Estados Unidos y se desarrolla todo el fenómeno de crisis mundial.
A partir de ese momento, la situación desde el punto de vista del destino de los capitales cambia, porque empieza una demanda muy fuerte, de una necesidad de crédito y una necesidad de capitales, y entonces los países que ya venían muy endeudados se endeudan muchísimo más. Incluso España, por ejemplo, no había estado endeudado durante los mejores años, digamos, del euro, y empieza un periodo de endeudamiento, de crecimiento de su déficit fiscal y de su deuda en todos los últimos años. Ante esta situación, los países centrales como Alemania y Francia, como te decía, y como los bancos sobre todo, ¿no?, alemanes y franceses, empiezan a querer cobrar, y el problema es que estos países no pueden pagar. Sobre estas condiciones se montan las agencias calificadoras, que son las que le ponen nota a las deudas de los países, y entonces países muy endeudados como Grecia, España, Portugal, Italia, entre otros, empiezan a tener calificaciones de altísimo riesgo. Hay varios analistas de varios extractos ideológicos y demás, hacen un parangón, hacen una asimilación, una comparación con lo sucedido en Argentina en el 2001, y no solo en diciembre del 2001, sino todo un proceso que terminó decantando en aquella jornada de 2001, corralito y bueno, situación posterior caída en default. ¿Qué similitudes y qué diferencias, a grandes rasgos podemos decir, tiene este proceso que se está viviendo? Sobre todo se compara a Grecia con Argentina, por ejemplo. Ahí. Bueno, la similitud más importante, el proceso tiene muchos elementos de similitud. El elemento más importante es que Argentina, en un sentido como Grecia, en Argentina el peso estaba atado al dólar, ¿no?, a través de lo que se conoció como convertibilidad. Claro. La Argentina, a pesar de que tenía su moneda atada al dólar, no, la moneda argentina no estaba dolarizada, es decir, no era parte de un acuerdo económico, de un área económica, como es hoy, por ejemplo, Grecia. Con el euro. Con el euro, además, ¿no? Claro, Argentina estaba atada al dólar, no estaba dolarizada, era uno de los poquísimos países, era una excepción Argentina en esa relación con el dólar, y además la devaluación misma a Estados Unidos y a la economía mundial, más allá de las tensiones que ya se estaban acumulando en la economía mundial, realmente no era un elemento que afectara seriamente a la economía mundial, como sí pasaría en el caso de que Grecia saliera del euro. Si Grecia sale del euro, muy distinto de la Argentina, se produciría sin duda un efecto dominó, donde saldrían del euro otros países mucho más fuertes, porque Grecia en realidad es un pequeño país, países mucho más fuertes como España, como Italia, cuestión que debilitaría muchísimo al euro y probablemente terminaría con la caída del euro, con la ruptura de lo que es la zona euro. Está bien. ¿No? En el próximo bloque charlamos de qué se está haciendo a nivel tratar de rescatar esta situación y cómo ves cómo seguiría. Enseguida volvemos.